Muy buenos días a todos. Hoy es el post-Pascua. Eso significa que muchos ya cumplieron sus deberes anuales de venir a la iglesia y decidieron que era suficiente una vez al año y muchos están desaparecidos, que quizá el FBI los puede conseguir, que están fuera de aquí, pero estamos los que Dios quiere que esté aquí. Y hoy vamos a hablar en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos de 1 al 5, vamos a estar hablando hoy sobre lo que es la firmeza en la vida cristiana. Yo creo que eso es la perseverancia, es la palabra clave, lo que vamos a estar mirando en ese día, perseverar. Anoche, no sé si ustedes estaban pendientes, pero hubo varios avisos de tornado. Y esto es típico Oklahoma. Cuando hay un aviso de tornado, la gente sale afuera. En vez de entrar en los shelters o buscar un lugar donde cuidarse, salen afuera a ver dónde está. Y hasta las sirenas estaban sonando y todo el mundo afuera buscando. Mira, ¿dónde está? Yo quiero verlo. Pero si ustedes en algún momento en su vida han visto los daños que puede ser un tornado, los que han experimentado, han vivido eso, saben que eso es nada de estar buscando y mirando, eso es algo de esconderse y huir y buscar un refugio, buscar un lugar donde cuidarse. Pero los que sí han visto el daño que trae un tornado, uno ve casas, lugares que están hechos pedazos y lo único que tú puedes ver son los pisos. Y una de las maneras que uno sabe si la casa está que pueda aguantar o puede soportar o perseverar en medio de una tormenta es experimentado por una tormenta. Y los ingenieros pueden entonces saber la integridad de la estructura cuando pasa la tormenta y se mantiene firme. Y el cristiano, de igual manera, va a pasar por tormentas en la vida, va a pasar por dificultades. Y la integridad de tu fe se mostrará cuando tú pasas por dificultades. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué podemos hacer nosotros para mantenernos firmes, para mantenernos perseverando en la fe en Cristo Jesús? Filipenses 4, de 1 al 5, Pablo ya está cerrando, dando la conclusión. Y como típico Pablo en sus cartas, él quiere dar unas maneras de vivir, poner en práctica todo lo que él ha dicho anteriormente para la iglesia a la cual él está ministrando a través de esta carta. Y Filipenses también, en capítulo 4, podemos ver esa conclusión donde Pablo ahora nos está dando cómo poner en práctica todo lo que él ha dicho anteriormente. Y eso vamos a estar brincando mucho, mirando, observando lo que él dijo antes, junto con la práctica. Entonces, si están allí, digan amén. Vamos a dar lectura a los versículos de 1 al 5 y dice así, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Acompáñenme a orar. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, te ruego que tú nos dé a nosotros ojos para ver, que podemos poner en práctica lo que hoy estamos viendo. Y ayúdanos a cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos predique
tu palabra a nuestros corazones. Y si hay alguno hoy que todavía no ha recibido a Jesús como su único, exclusivo Señor y Salvador, oh Señor, que tú salves a esa persona o personas y que tú seas glorificado y tu pueblo bendecido. Y si hay algunos luchando con el pecado, que tu Espíritu Santo traiga convicción para vivir firmes en el Señor. Hágalo, oh Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vemos aquí, y esto va a ser un poco diferente porque la estructura de que Pablo nos está dando aquí demanda que nosotros observemos claramente lo que él está tratando de comunicar. Y lo primero que él comunica a los filipenses es estar firmes. Versículo 1. Estén así firmes en el Señor. Ese es el deseo de ahí para adelante. Ahora, todo lo que va a decir tiene que ver con estar firmes. Realmente estas tres palabras en el español es una palabra en el griego y es un verbo transicional que apunta hacia atrás los textos de antes y ahora está enfocando en ciertas directivas o directrices que debemos de hacer o ciertas cosas que debemos de hacer a consecuencia de lo que sucedió antes. En capítulo 3, versículos 20 al 21, el apóstol Pablo nos dice a nosotros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo nuestro, estando de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. En otras palabras, el apóstol Pablo está apuntando a la esperanza. Y esta esperanza que nosotros tenemos, noten el texto de capítulo 3, versículos 20 al 21, tiene varias partes de esta esperanza. Número 1, nos dice que tenemos una ciudadanía, no aquí en la tierra, sino una ciudadanía en los cielos. Es decir, nuestra morada es permanente en los cielos. Y otra realidad de esta esperanza que tenemos es el regreso de Jesucristo. Tenemos nuestra ciudadanía en el cielo, tenemos una expectativa que Jesús volverá por nosotros, que Él va a venir, esperamos ansiosamente a un Salvador, el Señor Jesucristo. El cristiano anhela, desea, espera que venga Jesús pronto. Ese es el anhelo del corazón del cristiano, que Cristo vuelva por nosotros. Y después vemos que hay también una glorificación de nuestro cuerpo. Estas tres cosas que Pablo resume, estoy resumiendo de lo que Pablo dice en versículos 20 al 21, es el empuje para nosotros para vivir firmes. Es estar pensando en estas realidades que nos mantiene firmes. Porque si tú puedes pensar en que nuestra ciudadanía no es aquí, es en el cielo, si puedes esperar que Cristo vuelva pronto y que un día nos dará un cuerpo glorificado, amados, ¿de qué nos vamos a preocupar en este mundo? Es cuando quitamos la vista de esa verdad y realidad y nos enfocamos en el mundo cuando realmente ahí la cosa se pone difícil para nosotros. Pero cuando estamos enfocados en nuestra bendita, gloriosa esperanza que tenemos en Jesucristo, amados, vamos a perseverar. Vamos a poder perseverar. Y ese es el empuje que el apóstol Pablo nos está dando aquí con él. Así que en el versículo 1 del capítulo 4. Por consecuencia de esto, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Y él termina con amados, que nos enseña a nosotros que primeramente hay un amor eclesiástico que nos motiva a estar firmes.
Además de una esperanza que nos lleva a estar firmes, vemos ahora un amor en este texto que nos motiva a estar firmes. Note cómo Pablo le habla a ellos. Él les dice que son su familia, hermanos, objeto de su amor, amados y añorados. Su razón de gozo, gozo, y su premio, corona mía. Así Pablo ve la iglesia de los filipenses. ¿Cómo tú ves la iglesia bautista central? ¿Cómo lo ves? ¿Tú lo ves como tu familia? ¿Como objeto de amor? ¿Razón de gozo? ¿Premio? Además de la esperanza que tenemos en Cristo, el amor eclesiástico y en Cristo nos lleva a nosotros, nos impulsa también, a pesar de las dificultades. Permítanme recordarle que Pablo está preso. Y él los ve a ellos como un objeto de amor a esta iglesia. Y él ve la esperanza que tiene en Cristo Jesús como motivos para él perseverar a pesar de esta dificultad que él está experimentando. Los verdaderos creyentes perseveran en la esperanza y en el amor. Ahora Pablo, con esto en mente, por si acaso esta es la introducción, con esto en mente, ahora Pablo nos va a dar razones cómo estar firmes. ¿Qué cosas debemos de hacer estando firmes? ¿Qué cosas debemos de nosotros perseverar? Que es lo mismo que estar firme. De hecho, la palabra que está aquí, lo que es firme, es el cómo perseverar. Lo que va a decir ahora es el cómo perseverar en tener nuestra mirada continuamente en Jesucristo. Y comienza con esto, estad firmes. Esta frase significa quedarse de pie, no caer, permanecer o perseverar. Otra que también se puede decir es no flaquear. Eso, estar firmes. ¿En qué cosas debo de estar firmes o perseverar? ¿En qué cosas debo de permanecer? No flaquear, de quedarme en pie. En número 1, si están anotando, la unidad de la iglesia, versículos 2 y 3. En el regocijo en el Señor, en la bondad. Primer encabezado que vemos aquí es firmes en la unidad en la iglesia, versículos 2 y 3. Noten cómo Pablo empieza, ruego a Evodia y Síntique que vivan en armonía en el Señor. Cuando yo estaba estudiando esto, yo me podía imaginar que el que estaba leyendo la carta a la iglesia, todo el mundo expectando, ¿qué Pablo nos va a decir a nosotros? Y ellos escuchando todo sobre el gozo, sobre la majestad de Jesucristo, sobre cómo Él está perseverando a pesar de cómo todos los talentos que Él tenía. De momento menciona a estas dos hermanas en medio de una asamblea pública ante una iglesia. Yo me puedo imaginar a estas dos hermanas que están peleadas, el Pablo apuntando de su pecado o su división frente de la iglesia. ¿Cómo ellos respondieron? ¿Cómo habrán respondido estas dos hermanas que estaban aparentemente divididas? Parece que entre ellas hubo una división, parece que hubo algo que las tenía a ellas separadas. Y Pablo le está rogando a ellas que estén en armonía en el Señor. Y vamos a ver eso en más detalle en un momento. Antes de entrar en eso, yo creo que hay una lección para la iglesia donde debemos estar firmes en la unidad. Y hemos hablado mucho de eso a través de la carta. Pero yo quisiera ver el otro lado, que es la división.
por un momento y después vamos a entrar en cómo mantener la unidad. Pero ¿qué cosa puede crear división? Esa es la pregunta que quisiera hacer ahora antes de entrar a eso. ¿Qué cosas pueden crear división en una iglesia? Bueno, yo tengo lo que he puesto como las 3 P's de la división. Cada uno empieza con P para ayudarlos. Número 1, pecado. Ese es el obvio. Pecado puede traer división en una iglesia. Pecado puede crear división entre amigos. Pecado puede crear división en un matrimonio. El pecado puede crear división entre un padre y un hijo. El pecado tiene siempre la intención de romper y dividir. Pero hay una segunda cosa, y cada uno tiene que ver con nosotros. Yo no estoy hablando del enemigo, que él también, él es bueno dividiendo. Yo estoy hablando de nosotros. ¿Qué cosas nosotros podemos hacer para crear división? Ya hablamos del pecado. Segundo es personalidad. Yo sé que mi personalidad no es un billete de 100 para caerle a todo el mundo bien. Yo lo sé, yo lo entiendo. Pero todos nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y tenemos personalidades diferentes. Y a veces nuestra personalidad no cuadra con los demás. Hay algunos son bien tímidos, hay algunos son extrovertidos, hay algunos que son muy militar, algunos son más artísticos y les gusta más que la belleza del mundo y siempre están en las nubes. Todos tenemos diferentes personalidades. Pero nuestra personalidad no debe ser causa de división. De hecho, Pablo en Colosenses capítulo 3, cuando él habla de perdonar, él habla también de soportar los unos a los otros. En otras palabras, nosotros tenemos que soportar las personalidades diferentes que cada uno de nosotros tenemos. Pero hay una tercera razón o manera que podemos crear división y es preferencias. Hace unos años atrás nosotros vimos la primera carta de Corintios y había unos que tenían preferencias pastorales. Algunos de Apolos, otros de Pablo. Algunos los espirituales eran de Cristo. Preferencias pueden crear división en una iglesia. Tanto de pastores, gustos. Yo prefiero que me prediquen regañándome. Otros no, que me hablen suave y lindo. Estilos de música. Hay iglesias, tristemente, que yo veo esto en algunas iglesias. Esto es algo muy, muy común, donde el primer servicio les llaman el servicio tradicional, donde tienen himnos, donde tienen una orquesta, tienen un coro, pero el mismo pastor y predicador está predicando el mismo sermón en ese servicio, después tiene un servicio para los que, bueno, siempre es como las 9 de la mañana, porque pues alguna gente quiere estar temprano, y ahí es donde hacen su servicio tradicional. Después tienen su servicio contemporáneo. Mismo sermón, mismo predicador, mismo pastor, pero tiene una banda, tiene muchachitos con los pantalones rotos, con el pelo todo loco, o el cabello bien hipster. No estoy hablando de Manny, no lo miren. Estoy, estoy hablando de, hay uno que es más joven y la música es más contemporánea, la música que a algunos más jóvenes les gusta. Y ese servicio, tú ves menos cabellos grises en el servicio. Porque a los jóvenes les gusta más esa música, pero es el mismo sermón, misma predicación, misma iglesia y hay preferencias que dividen en un mismo edificio, en un mismo cuerpo, una iglesia. Tristemente, y amados, déjame decirle, yo no veo eso como algo bueno, yo les voy a ser bien honesto. Yo no veo eso algo como bueno. ¿Cómo podemos dividir una iglesia por música?
Eso de verdad yo lo veo como más un asunto de tristeza, no de gozo, no de alegría. Eso es pragmático. La iglesia, nosotros tenemos una herencia del pasado y debemos mirar hacia el futuro. ¿Cómo no podemos mezclar esas dos cosas en un servicio? Hay una belleza de cantar himnos y hay una belleza de cantar lo que es nuevo también. Yo creo que los dos se pueden unir. Yo creo que los dos pueden estar juntos en una iglesia. Pero tristemente vemos eso, vemos preferencias de personas, teológicas también, preferencias teológicas. Algunos son más, yo soy dispensacionalista, yo soy amilianista, yo soy calvinista, arminiano, y hay unas preferencias aún en esos campos que dividen iglesias. Lo bueno es que cada uno de esos causas de división son redimibles, se pueden redimir. Y Pablo nos enseña la postura correcta de cómo resolver estas cosas. Número 1, nos dice, él está rogando, nota el versículo 2. Primera palabra, ruego. Ahora, Pablo es el apóstol del Señor Jesucristo, fundador de esta iglesia, y él tiene una autoridad delegada de Jesucristo para romper esta división. Sin embargo, él escoge otro camino. Él ruega. Aquí vemos la humildad y compasión del apóstol. Debemos ser personas que ruegan por la unidad. Cuando hay división, debemos de rogar para que haya unidad una vez más. Los conflictos comienzan a resolverse con humildad, no con orgullo. Y esto, amados, es una lección de por vida. La humildad no es algo que tú lo tienes y ya. Es algo que tú tienes que continuamente aprender. En el capítulo 2, versículos 3 al 4, vemos cómo el texto dice, cómo debemos ser humildes. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como menos importante, eso es lo que dice el texto, más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Si tú buscas los intereses de otros, tú vas a ser un agente de unidad. Si tú y yo buscamos los intereses de los demás, en humildad, vamos a nosotros ser agentes de unidad. Pero también hay otra manera de también crear unidad y es buscar ayuda. Pablo pide ayuda a ciertos hombres. Ahora, esta traducción y otras más, en el versículo 3 dice, en verdad, dice, fiel compañero. Esa es difícil en el griego porque algunos creen que eso es un nombre de una persona. Otros creen que está hablando de alguien que es fiel compañero de él, pero solamente dice fiel compañero. Luego menciona a Clemente, junto con él, que colaboradores de Pablo. Habla de todos ellos como medios para buscar ayuda para resolver el asunto que hay entre Evodia y Síntique. Si la humildad no funciona, debemos de buscar ayuda de creyentes maduros o los pastores. No alguien que percibe ser maduro, sino alguien que está continuamente en el ministerio de las almas. Y finalmente, en cuanto al primer punto, busca unidad en el Señor. Noten cómo Él le dice a estas mujeres, vivan en armonía en el Señor. Todos tenemos personalidades. Todos nosotros debemos enfocarnos en vivir en armonía en el Señor. La palabra armonía significa
el mismo sentir, la misma mente, tener la misma idea. Entonces, ¿de quién yo debo tener el mismo sentimiento? ¿Con quién yo debo tener armonía? ¿Con quién yo debo tener el mismo pensamiento? Bueno, dice en el Señor. En otras palabras, si tú tienes armonía con el Señor, no hay lugar para división. Porque tu unidad está en Cristo, no con otros, para crear división. Sino tú vas a querer unir. Porque el corazón de Jesús es unir su iglesia. Entonces debemos tener una armonía, pensar como Jesús, tener la misma mentalidad que tenía Jesús. Uno lo puede ver de esta manera. Yo no soy músico ni pretendo ser uno en película. Yo no sé nada de música. Yo sé tocar el iTunes y Spotify. Esos son los únicos instrumentos que yo sé tocar. Yo no sé tocar instrumentos y tampoco no creo que tengo esa habilidad. Ahora bien, lo que sí sé es, mirando ahora mismo, hay unas notas que para mí son otro idioma, pero pone unas notas en un orden y los que saben los instrumentos saben que hay un tiempo que ellos tienen que tocar esas notas. Cuando todos están tocando las notas al mismo tiempo, hay una melodía bonita que cada uno de nosotros escuchamos y nos podemos guiar hacia cantar. Pero todos nosotros sabemos que cuando alguien falla la nota, todos nosotros sabemos, y tú lo haces también, yo lo hago, miramos la persona que falló la nota. ¿Verdad que sí? No se hagan espirituales. Cuando ustedes escuchan una canción y está linda y todo el mundo está cantando y de momento uno de los que está tocando el instrumento toca una nota equivocada, todos miran hacia allá o donde esté el instrumento que está tocando. Porque está fuera de armonía. Está fuera. No está juntos tocando como si fuera un instrumento, como si fuera una música. Solamente tocar una nota afuera se va a notar. Y en una iglesia, cuando hay uno, solamente uno que está fuera de melodía, es evidente a todos. Nosotros tenemos que acompañar y ayudar a esa persona a armonizarse con Cristo Jesús. O estar en armonía en el Señor. La mayoría de los problemas con otros creyentes se pueden resolver con humildad, con ayuda y sobre todo unidad en el Señor. Para que todos podamos cantar la misma canción juntos. La segunda manera de estar firmes, vimos en la primera, nuestra firmeza está en unir la iglesia, en ser agente de unidad. Segunda que vemos aquí, lo vemos en el versículo 4. Debemos estar firmes, regocijándonos en el Señor. Versículo 4, él lo dice 2 veces. Regocíjense en el Señor. ¿En quién debemos de estar gozosos? ¿En quién debemos de regocijarnos? ¿En nuestra circunstancia? ¿En el dinero que tengo? ¿En el trabajo que tengo? ¿En la casa que tengo? ¿En la ropa que tengo? ¿En esas cosas me debo de gozar? ¿En la comida que tengo? ¿Esos son los objetos de mi gozo y de mi felicidad? No. Mi gozo o mi regocijo, mi alegría profunda de mi alma, no está en las cosas que tengo, sino en aquel que me salvó. Es en el Señor. Note que no hay nada más que debo de gozarme. Pablo no añade otras cosas más, él no añade más objetos, él no añade otras cositas que pasan en mi vida, si las cosas están buenas en mi casa o si tengo dinero en el banco, no, en eso no nos gozamos, sino nos gozamos en el Señor y todo lo demás que Dios nos da
estamos dándole gracias y honra a Él. Y Pablo lo repite 2 veces aquí, lo ha repetido muchas veces a través de la carta, capítulo 1, versículos 4 y 5, capítulo 2, versículos 17 al 18, capítulo 3, versículo 1. Como dice Nehemías 8:10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y él añade una cosita más en el versículo 4. Una palabrita más. Regocíjense en el Señor cuando vienes a la iglesia. Cuando te va bien las cosas. Eso está ahí. ¿Qué dice ahí? Es que yo no veo bien, mis espejuelos no me están funcionando bien. ¿Qué dice después del Señor? Siempre. Ok, entonces, cuando están las cosas malas, ¿yo me puedo gozar en el Señor? No es situacional. Porque Cristo es eternamente Dios. Y Cristo nos ha dado salvación en Él. Entonces Él no puede cambiar. Por lo tanto, nuestro gozo solo puede aumentar en Él. La situación que está sufriendo hoy, la depresión, la dificultad, todas esas cosas que tú estás ahora experimentando, son reales. Yo no voy a decir que no son, pero hay algo más real que tu situación. Hay algo más real que tu falta de dinero. Hay algo más real que tu enfermedad. Y es Jesús. Es la persona de Cristo Jesús. Y mis afectos, mi gozo, están centrados en Jesucristo. ¿Y cuándo me debo de regocijar en el Señor? Siempre. Siempre. Esa palabrita cambia todo para nosotros. Siempre. Déjame darle algunas razones para que ustedes se gocen. ¿Están listos? Creyente, tú estás salvo, tú eres salvo por la pura gracia de Dios. Eso es todo. Tú no hiciste nada para salvarte, Dios te salvó porque Él quería, porque Él demostró gracia hacia ti. Déjame darle uno más. ¿Están listos, cristianos? Esta sí que es buena también. Tus pecados han sido perdonados. Todos. Todos tus pecados son perdonados, cristiano. Todos. Cristo pagó por todos tus pecados. Eso es razón para darle gloria y regocijarse en Él para siempre. Amados, si con eso solamente tenemos eso es suficiente para gozarnos en Él por toda la eternidad. Tercero, nuestra vida está en Jesucristo. La vida que vivimos ahora lo vivimos por la fe en el Señor Jesús. Entonces eso nos da alegría, porque Él es soberano y Él es bueno y Él está con nosotros y Él no nos deja ni nos desampara, Él siempre está con nosotros. ¿Qué razón para dar gloria y estar gozándonos en Cristo? Si Él siempre está con nosotros. Jesús no tiene manera, Él no puede dejarnos. ¿Tú escuchaste eso? Jesucristo no tiene capacidad de dejarnos a nosotros. Él está totalmente invertido en el cristiano, a tal punto que dio su vida para rescatarnos. Él está totalmente comprometido. Quizá nosotros no estamos totalmente comprometidos, pero Él sí está totalmente comprometido en nuestra continua salvación y justificación y santificación. Y un día, y esta es la cuarta razón para dar gozo, nuestra glorificación.
nosotros seremos resucitados de los muertos y recibiremos cuerpos glorificados. Cada mañana que yo me levanto, tengo un nuevo dolor. Yo no sé, que estoy llegando a los 50 y ese es el punto donde, bueno, Frank algún día me dirá cuando llegue a ese punto, que, buenos días, que después de los 50 como que parece que las cosas van en declive más rápido todavía. Las cosas empiezan a doler más. Ahora mismo me duele, pero me está como, yo no estoy esperando el día cuando llegue a 50 y si Dios me da gracia 60 y wow, después de ahí como que va a doler más las cosas. Y cada vez estoy deseando más ese cuerpo glorificado, ese cuerpo que tendrá la capacidad de ver a Jesucristo en toda su gloria. Y ya no doler más. Y ya no tener que llorar más. Y estar en pleno gozo por toda la eternidad. Eso es razón para gozarnos, amado. La expectativa que un día seremos transformados en un momento. En un cerrar y abrir de ojos. Seremos glorificados. Esto corruptible pondrá incorruptible. Este cuerpo de muerte tendrá vida para siempre. Nuestro gozo no es causada por las circunstancias, sino por Cristo. Entonces, como dije, Pablo añade la palabra siempre y eso mata cualquier situación que tenemos experimentado. Y finalmente nosotros debemos de estar firmes. Firmes en la unidad. Firmes en el gozo en el Señor. Y finalmente, firmes en la bondad. Noten versículo 5. Dice, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. La Reina Valera usa la palabra gentileza, que también se usa en 1 de Timoteo 3:3. La misma palabra, es la misma palabra en el original. En 1 Timoteo 3:3 usa la palabra amable. En medio de toda esa negatividad, todo lo que es negativo, debemos nosotros ser amables, gentil, bondadoso. Es ser, y aquí hay otros sinónimos para esta palabra del original, es ser clemente, amigable, que simplemente es, ¿están listos? Humildad puesto en práctica. Es una bondad que es libre de egoísmo. Es una bondad que busca hacerle bien a otros. Es tratar a personas, a otras personas tan bien que ellos perciben que eres real. Debemos estar firmes en ser amables con otros. La Biblia nos muestra también en Tito capítulo 3 versículo 2. Pablo dice que no injurien a nadie, que no sean contenciosos. La palabra contencioso significa alguien que le gusta pelear. Sino amables, mostrando consideración, o la Reina Valera dice mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, pregúntase en esto, debemos de estar firmes en el trato con otros. Ya vimos que debemos de esforzarnos para unirnos, vimos que debemos de gozarnos en el Señor, pero ahora estamos viendo una acción más público, no solamente en la iglesia, pero afuera, los de afuera, dice todos los hombres. Eso significa que eso es para a todo lugar donde está, ya sea tu trabajo, escuela, donde quiera que tú estés, esta característica debe ser vista a todos y es estar firmes en ser bondadoso, en ser amable.
Y la pregunta que quiero hacer es, ¿qué característica queremos que la gente sepa de nosotros? ¿Qué es lo que tú quieres que la gente vea de ti? ¿Qué es lo que tú quieres que la gente diga de tu vida? O tal vez nunca ha pensado esa pregunta. Y tal vez es una buena oportunidad hoy empezar a preguntarte, ¿cómo tú quieres que la gente te vea a ti? Ahora, cuando nosotros pensamos en Jesucristo, ¿qué es alguna de las primeras cosas que pensamos? Yo diría que Mateo capítulo 10, perdóname, capítulo 11, nos describe el corazón de Jesús, que yo creo que Dave Ortland en su libro describe muy bien, que es una de sus características por mayor que Jesús muestra, y que él es manso y humilde. De hecho, es la única vez en toda la escritura que Jesús dice que su corazón, que él abre su corazón y él le dice a la gente, le dice a los apóstoles, que él es manso y humilde. Y de ahí nosotros empezamos a ver su mansedumbre y su humildad. Ahora, ¿qué es lo que la gente dice de nosotros? ¿Pueden decir que somos también manso y humilde? Una de las características de la iglesia primitiva era, escuchen esto, en Antioquía le pusieron el nombre a ellos cristianos. Y algunos teólogos dicen que eso fue lo hicieron para burlarse de los cristianos, y eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Tú sabes por qué lo llamaron cristianos a ellos? Porque ellos se comportaban como Cristo. Y el pueblo lo veía. Ellos los veían a ellos comportándose como Cristo. Su amor uno por otro. Cómo ellos se cuidaban, cómo ellos respondían al mundo, cómo ellos cuidaban a los demás. La historia de la iglesia está llena de cosas maravillosas que la iglesia hizo en su comunidad. Ellos, una de las cosas para simplemente inyectar esta realidad de cómo nosotros debemos de comportarnos era, ellos tenían un valor a la vida tan alta que los romanos, cuando tenían un bebé que tenía algún defecto, ellos los botaban en la basura. Había un lugar donde la gente botaba su basura y si tenía un bebé que tenía algún defecto cualquiera, los botaban allí para que muriera allí con toda la demás basura. La historia nos enseña que los cristianos fueron a esos lugares, ellos se quedaban allí. Cuando la gente botaba esos bebés, los cristianos los buscaban, limpiaban el bebé y lo criaban como era uno de los suyos. Porque ellos respetaban la vida, ellos veían que cada ser es creado en la imagen de Dios. Ellos veían el valor de la gente y querían mostrar su bondad al mundo. Porque Cristo mismo mostró bondad hacia ellos. ¿Por qué debemos de ser bondadosos? ¿Por qué debemos demostrar gentileza, clemencia, amabilidad y ser como un amigo? Bueno, Pablo nos dice, en el texto, el Señor está cerca. Esta frase ahí es el por qué tú y yo debemos ser bondadosos en el mundo. El Señor está cerca. Ahora, ¿está Pablo diciendo que el Señor está por venir pronto? ¿O está Pablo diciendo que el Señor está cerca de nosotros, que anda ahí con nosotros, que Él está entre nosotros? ¿Cuál de los dos es? Capítulo 3, versículos 20 al 21, ya yo lo leí, a la luz de eso, dice que Jesús volverá pronto o está cerca por venir. Debemos ser bondadosos unos con otros porque Cristo va a volver. Pero también podemos decir que porque Jesús está cerca con nosotros, debemos de vivir como Él vive, como Él vivió. Y que nuestra bondad sea evidente entre los hombres como la bondad de Cristo fue evidente a muchos.
Pablo usa esta misma palabra en 2 de Corintios 10:1, hablando de Jesucristo, y él dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Usa esta palabra ternura para describir la bondad de Jesús. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál de los dos es? Bueno, yo creo que son los dos. Yo creo que en un lado Cristo va a volver pronto, amén, Maranata, que Él vuelva pronto, pero a la misma vez Él está cerca con nosotros. Y por eso tú y yo tenemos que mostrarle al mundo la bondad gloriosa de Jesucristo que vive en nosotros. Esto no es algo que tú y yo tenemos que maquinar, eso ya está en nosotros. Eso ya Dios lo dio en su gracia. Es vivirlo, es ponerlo en práctica, es buscar oportunidades de ser bondadoso, es buscar oportunidades para mostrar a otros la bondad de Cristo. Si nosotros ponemos esto en práctica, verdaderamente no habrá división. Hay veces que esposo y esposa son tan egoístas, tan llenos de orgullo, que no pueden ser bondadosos uno con el otro. Porque si es bondadoso con la otra persona, el otro va a tomar provecho de esa bondad. Y amados, tú y yo somos bondadosos porque Cristo fue bondadoso con nosotros. No porque estamos acumulando puntos o queremos hacer esto para que éste me haga algo. No, lo hacemos porque Cristo fue bondadoso contigo y conmigo. Por lo tanto, lo mostramos a otros sin miedo. Y si alguien se burla de nosotros o nos hace un mal, Jesús nos dice, no devuelva mal por mal. Sino, ¿qué hacemos? Devolver bien por el mal. Bondad significa hacer lo bueno. Y que Cristo aún nos enseña. Si alguien me hace algo malo, ¿qué yo hago? Yo debo mostrarle bondad, hacerle bien. Tú y yo no fuimos bondadosos con Cristo. Tú y yo hicimos lo opuesto con Él. Y sin embargo, Cristo nos salva a pesar de cómo lo tratamos a Él. Tu bondad no te dio salvación, pero la bondad de Cristo sí nos dio salvación. Entonces podemos hacerlo. Si estamos en Cristo, podemos mostrar bondad con otros. 3 razones para estar firmes, 3 maneras de mostrar nuestra firmeza. Luchar por la unidad, buscando unidad en la iglesia. Regocijarnos en el Señor, eso es personal con el Señor. Y que nuestra bondad sea conocida entre los de afuera, a todo el mundo. Pero solo el Evangelio de Jesucristo produce estas realidades en nosotros. Entonces, puedes decir ahí donde tú estás sentado que verdaderamente fuiste salvo, transformado, cambiado, nacido de nuevo, una nueva criatura en Cristo Jesús. Puedes decirlo. Ahí donde estás sentado, tú puedes decir que Cristo te ha transformado, te ha cambiado, te ha dado nuevos afectos hacia Él. Que tú quieres ser bondadoso con otros. Tú puedes decir eso. Si tú no puedes decirlo, probablemente es porque tú nunca has experimentado la bondad de Jesús en tu vida. Probablemente no has experimentado la salvación que viene por medio de Jesucristo. Tú y yo somos enemigos de Dios. Y Dios, en su gracia, vino e interviene en nuestra vida y nos llama hacia Él. Porque Él es bondadoso, porque Él es bueno. Nos llama a Él para obtener salvación que viene solamente en Cristo Jesús. Y si hoy no has experimentado eso, yo te ruego que te arrepientas de tu pecado y ponga tu fe solamente en Jesucristo. Y Dios te salvará. Hágalo, hágalo hoy. Te lo suplico por amor a Jesús, hágalo.
Vamos ahora.